Y buenas tardes a todos, un placer estar aquí con ustedes otra vez para compartir otro mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Como siempre, esperando, orando que este mensaje te pueda ayudar en tu camino personal con el Señor. Más cuando se trata de las amistades, las relaciones que tenemos con otras personas, que queremos empezar con otras personas. ¿Okay? Pero bueno, antes de todo eso, quiero compartir la base de todo, que es la salvación. ¿Okay? Vimos en Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Simplemente eso dice que Dios ama a todos. Él no ama todo lo que hacemos, pero nos ama a todos. Ahora nos dicen, pero sí, Dios ama a todos. ¿Por qué el infierno es una opción? Bueno, la realidad es que nuestro pecado es lo que nos va a separar de Dios al final, el día del juicio. Y todos hemos pecado. Sabemos eso porque la Biblia lo dice. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Por eso Jesús murió para todos. Ahora hay algunos que dicen, no, pero mira, yo soy bueno, ¿okay? Y hago buenas cosas, cuido a mi familia, ayudo a los necesitados, a los enfermos. Y eso es excelente. Pero así no va a obtener la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, aparte de aceptar a Jesús como su único Salvador, no hay otra cosa que puedes hacer, ¿ok? Para recibir la salvación, para recibir la vida eterna. ¿Okay? Nosotros los creyentes, las buenas obras que hacemos es para agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Es también para darnos la oportunidad de compartir su amor y su palabra con otras personas. ¿Okay? Entonces, la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Si nunca has escuchado eso o lo has escuchado muchas veces, eso es simplemente una oportunidad que tienes para aceptar a Jesús. Lo puedes hacer ahora, en otro momento. ¿Okay? Pero cuando estés listo, simplemente tienes que orar a Dios, pide perdón por tus pecados, arrepiéntate de la vida de pecado en que estás viviendo y pide a Jesús, al Espíritu Santo, que entre a tu vida, a tu mente, a tu corazón, para guiarte en todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Okay? De ahí empiezas a leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Okay? Busca un grupo de personas, lo que nos llamamos una iglesia, donde predican la palabra, donde enseñan la palabra y donde lo ponen en práctica de la mejor forma posible. Y con ese mismo grupo buscas el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces deja que Dios te guíe en todo. Entonces, esa es la salvación. Ahora, vamos al mensaje de hoy. El título dice, esposos en forma para el reto. Esposos en forma para el reto. Entonces, como siempre, ustedes saben que a mí me gusta dar un ejemplo práctico. Ahora, cuando vimos a las atletas, ¿okay? Un atleta que se lesiona, ¿okay? Pasa por un tiempo de rehabilitación. Pero cuando ya se sanó todo, cuando ya cumplió con ese tiempo de rehabilitación, no es que ya de uno puede entrar, ¿okay? a jugar o a competir. No, porque hay otro nivel que debe de lograr, es que debe de lograr esa atleta para entonces entrar a la competencia. ¿Okay? Porque
estar bien físicamente, tener habilidades naturales, no significa que tú puedes ir allá, competir y lograr buenos éxitos. Entonces, esas atletas, después de ya estar listo de forma física, ahora tienen que prepararse de forma mental. Entonces, regresan a los entrenamientos para ponerse al día con el entrenador, con los otros, sus otros compañeros, ¿okay? Con las diferentes tácticas que están siguiendo en ese tiempo. Todo eso, su mente tiene que regresar, ¿ok? A ese nivel ese nivel de preparación para entonces realmente entrar en la competencia, ¿ok? Y también vimos eso cuando un jugador de fútbol, cuando sale de un club y pasa al otro club. Muchas veces no pasan y ya al otro día están jugando. A veces tardan una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya tienen la forma física, ¿okay? Ya tienen la habilidad, pero tienen que acostumbrarse al entrenador, a sus compañeros y quizás al clima del nuevo lugar. ¿Okay? Entonces, solamente tener la forma física y las habilidades no significa que puedes competir, no significa que estés listo para el reto de la competencia. Y lo mismo vimos, ¿okay? Lo mismo vimos cuando se habla de las relaciones íntimas, ¿okay? Cuando vamos a pasar del nivel de amigos con alguien y vamos a entrar a una relación íntima con alguien, debemos tener mucho cuidado. Y eso no es solamente entre creyentes y los que no son creyentes. Entre personas que son creyentes, para mí, yo creo que debemos estar muy claro que nosotros estamos listos para caminar con esa persona y que esa persona está listo para caminar con nosotros. Porque muchas veces ese versículo en 2 de Corintios que dice, 2 de Corintios 6, versículo 14 dice, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ahora, eso está hablando directamente, ¿okay?, de creyentes y los que no creen. Pero entre los creyentes, cuando ya vamos a pasar de tener de solamente ser amigos, amistad con alguien, y vamos a empezar a desarrollar una relación, es lo mismo. Porque en 1 de Corintios 12, versículos 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, todos trabajamos juntos para el bien de todos. Pero dice, hay diversas funciones, hay diversas maneras de servir. Cada función, cada manera de servir tiene sus cosas, tiene sus sacrificios, tiene su camino personal por lo cual tenemos que andar. Y cuando vamos a agregar a otra persona o cuando vamos a entrar al camino con otra persona, debemos estar seguros que entendemos lo que se necesita y que estemos listos para cumplir con todo lo que debemos cumplir. Y que ellos están listos de la misma manera con lo que deben cumplir con nosotros. ¿Okay? Entonces, quiero ver unos ejemplos en la Biblia donde se ve esa diferencia en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas, en la forma de hacer las cosas o dejar que Dios haga las cosas.
¿Ok? Porque simplemente decir, bueno, esa persona es creyente, ya podemos casarnos porque somos creyentes, no estamos juntándonos con alguien que no cree, entonces todo va a estar bien, ¿no? Para mí, los dos deben entender cuál es el llamado de cada uno y qué es lo que se necesita para cumplir eso, y que cada uno puede ayudar al otro a cumplir su llamado que Dios tiene para su vida. Entonces empezamos con Job 2, versículos 9 y 10. Dice: su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ahora, yo he hablado antes de la esposa de Job. Tenemos que entender que ella también perdió mucho. Y no solo eso, perdió sus hijos. Y sabemos que esa conexión entre mujer y hijo siempre es algo muy personal, muy más fuerte que entre hombre, ¿okay?, y sus hijos. No es que el hombre no ama a sus hijos, no, pero es algo porque la mujer pasó tanto tiempo, ¿okay?, con el hijo adentro, no sé qué. Ustedes saben, ¿okay? Y vemos que Job dice: hablas como una necia. No es que es una necia y no sabe nada, no. Pero él entendía que, bueno, estaba pasando por un tiempo difícil. Pero igual vimos la diferencia. Que Job entendía que, bueno, Dios nos va a dar buenas cosas, pero también malas cosas van a pasar. Y entonces, si conocemos, si sabemos el llamado en nuestra vida y todo lo que viene con eso, cuando estamos agregando a alguien a ese camino, ellos deben entender no solamente lo bueno que puede pasar, que va a pasar, pero también lo malo que viene, la persecución, los obstáculos. Y deben estar listos, ¿okay?, para enfrentarlo y seguir ese camino. Lo mismo para nosotros. Si conocemos a alguien y vimos, wow, esa persona tiene ese don de profecía o de ser pastor. Ay, queremos estar, ay, son tan buenos, no sé qué. No, pero entendemos, cada llamado, cada manera de servir tiene sus sacrificios de tiempo, de recursos, de energía, de todo. Entonces vamos a estar bien claro que nosotros entendemos y que ellos entienden, para que no pases, porque gracias a Dios que Job realmente no rechazó a Dios, no maldijo a Dios. Pero a veces la gente en nuestra vida puede responder como su esposa. ¿Tú realmente crees eso todavía? Eso no tiene sentido. Tú estás mal, no tiene sentido seguir. Seguro que entendiste mal lo que Dios te dijo. Y a veces hacemos caso a esas personas. Y eso nos hace perder bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces debemos estar bien claro con la persona que, mira, ese es el camino que tengo, eso es lo que puede pasar. Y nosotros debemos estar bien claro cuál es su llamado y cuáles son las cosas que pueden pasar bien y mal. Vamos ahora a Génesis 27, versículos 11 a 13 y después el 41. 11 a 13 dice: pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Ahora, Rebeca, que es la mamá de Jacob,
había recibido la palabra de Dios, que Esaú iba a servir a Jacob. Pero ahora ella veía que Esaú iba a recibir, okay, la bendición del hijo primogénito. Entonces ella decía, pero eso no puede ser. Y tomó en sus manos, okay, eso para hacer que se cumpla lo que ella, la palabra que ella recibió. Pero no entendía. Yo creo que no entendía cómo Esaú iba a servir a Jacob. Porque también Rebeca podía decir, pero mira, Isaac no está cumpliendo lo que Dios había dicho. Dios había dicho que Jacob o Esaú iba a servir a Jacob, entonces eso significa que Jacob tenía que recibir la bendición del hijo primogénito. Pero bueno, pero vamos a ver lo que pasó al final, o lo que pasó por eso. El versículo 41 dice, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Entonces, Rebeca tenía su forma de entender lo que iba a pasar. Isaac seguía lo que para él era lo correcto. ¿Ok? Y entonces, por eso, quizás los dos no entendían. O no estaban de acuerdo con cómo tenía que pasar las cosas. El proceso que se tenía que cumplir para que Esaú sirviera a Jacob como había dicho Dios. Y entonces, esa es otra cosa. No es solamente conocer el llamado, no es solamente conocer o saber el objetivo final, el punto final del llamado de Dios, pero debemos entender los pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Okay? ¿Cómo debemos hacerlo para glorificar a Dios, para que Dios reciba la gloria? Ahora, si nosotros lo entendemos, pero la persona que viene a nuestra vida no lo entiende, entonces se puede causar problemas. Porque esa persona puede decir, pero ¿por qué tú estás luchando tanto para eso? Mira, lo puedes hacer de esa forma o de la otra, y hay esa forma más fácil, pero tú sabes que así es como Dios quiera que lo haga. Y otra vez causa problemas. O tú dices, bueno, si tú crees, vamos a hacerlo de esa forma. Y se meten más problemas. ¿Ok? Y se retrasa el cumplimiento del llamado de Dios en tu vida. Y eso hace que pierdas bendiciones. Entonces, como decía, nosotros debemos entender el proceso y los demás también. Todos que vienen a nuestra vida, todos con quien vamos a empezar una relación, deben entender. Ese es mi llamado, esas son las cosas buenas y malas, y ese es el proceso. Así se debe de hacerlo. No podemos hacer otra cosa. Si no están de acuerdo, entonces no pueden estar. No pueden estar. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Él está bailando y saltando delante del Señor. Vamos al versículo 20 y 23. Dice, cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, que es su esposa, le salió al encuentro y le reprochó.
qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Entonces, su esposa no aceptaba como él glorificaba a Dios, como él honraba a Dios. Ella pensaba más en qué iba a decir la gente, que es, la gente se va a burlar de rey. En vez de pensar en, wow, mira mi esposo dando gloria, honrando al Señor con todo lo que tiene. Ahora, no es que todo el mundo tiene que estar gritando y cantando en voz alta y bailando, no, pero si tú tienes tu forma de hacerlo, ¿ok? Y traes a alguien a tu vida que lo hace de otra forma y no te deja hacerlo como tú quieres, como tú sabes hacerlo con Dios, eso es un problema. No hay problema que yo canto alto, tú cantes bajo. Yo grito, tú hables bajito. Al final, los dos estamos glorificando a Dios. El problema es cuando tú tratas de decirme cómo debo honrar a Dios, cómo debo glorificar a Dios. Así no debe ser. Porque entonces si lo cambio, ¿ok? Si lo cambio para hacerte a ti sentir bien, yo no lo voy a estar haciendo para realmente honrar. Voy a estar haciéndolo para hacerte a ti estar bien. Entonces pierdo esa conexión con Dios. Y eso no es solamente con el canto y orando y eso, es con todo lo que hacemos para honrar a Dios. Todo lo que sembramos en su reino, que sea tiempo, recursos, de todo, energía. Porque si la persona no quiere que ni cantes ni bailes, cuando tú dices, bueno, vamos a ayudar aquí con algo de comida, vamos a ayudar con dinero, vamos a ayudar con el tiempo, no, porque tenemos que, ya pagamos los diezmos, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Por qué tanto quieres hacer? Ese es el problema. Entonces, esa persona debe entender cómo glorificamos al Señor, y no solamente con baile y con cantos y no sé qué, pero todo lo que queremos hacer para el Señor, todo lo que tenemos pensado para glorificar a Dios. Si están de acuerdo, excelente. Y nosotros, de la misma forma, entendemos cómo ellos lo quieren hacer. Si estamos de acuerdo, vamos entonces, seguimos. Si no, seguimos como amigos y ya, todo tranquilo, todo bien. Pero no debemos decir, bueno, yo amo a esa persona, entonces nos vamos a casar, a mí me da igual si ellos no quieren seguir el camino. No, porque ¿qué va a pasar? Nunca vas a poder cumplir el propósito de Dios, porque no puedes hacerlo como Él quiere, cuando Él quiere. Siempre vas a tener que, ay, espérate, Señor, mira, déjame preguntar a mi esposo, mi esposa, qué piensa primero. Porque no quiero que esté enojada. No. Desde el inicio deben entender
qué tienen que cumplir juntos, cómo lo tienen que hacer y cuáles son las cosas que pueden pasar. Así, como individuos, puede ser que luchamos un poco, pero con las cosas de Dios debemos estar juntos. Entonces, si esa persona no está listo, no está lista para caminar por ese camino como Dios quiere, entonces esa persona no está en forma para el reto que Dios tiene en tu vida. Y debes de seguir como amigos y nada más. Eso pienso yo. Entonces, ese fue el mensaje de hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartirlo. ¿Okay? Y realmente oro que eso te ayude en tu camino con el Señor. Y le pedimos al Señor que te siga guiando, cuidando, bendiciendo en todo lo que estás haciendo para Él. Y pedimos todo eso en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.